Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer el gnomo navideño precisaremos una lámina de papel, algodón, láminas de diferente color de goma eva, 2 rollos de papel higiénico, botellita y también precisaremos un trozo de tela. Cortaremos el rollo de esta manera para hacer el gorro. Por aquí le colocaré un pedazo de cinta. Cortaremos los sobrantes. Con una pistola de silicona forraremos con esta lámina. Cortaremos el sobrante. Con otra lámina de papel forraremos lo que es la botellita. Con el otro rollo de papel cortaremos de esta manera para hacer los brazos. Esta parte la cortaré al medio y haré los 2 brazos. Le he colocado cinta para poder forrarlos. Pegaré los brazos al cuerpo, así de esta manera. Tomaré el pedazo de tela y colocaré el algodón en el medio. Preferentemente la tela tiene que ser de color rosado. Le voy a ir colocando silicona hasta que quede la forma, que se parezca a una nariz.
Con el resto del algodón lo pegaremos así de esta manera, para hacer la barba. Pegaremos la nariz por acá arriba. Le buscaremos la forma que mejor nos quede. Al gorro lo pegaremos por aquí. Le he hecho estas manitos con la goma eva, se las pegaré por aquí. Por aquí le pegaré esta bola. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Con el mismo fondo de la botella he remarcado en la goma eva para hacer los pies. Tengo esta cinta navideña, la pegaré por aquí. Y de esta manera ya nos queda, creo que es muy fácil. Y queda muy bonito para poner en el arbolito navideño. Por acá le dejaré otras manualidades.